Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Claudia Barreto. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, ACODRIS. Doctora Claudia, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias al senador por esta gentil y amable invitación a escuchar a este sector, que es un sector que, pues ustedes saben que pertenece al denominado sector Horeca, hoteles, restaurantes y comercio. Y por esa misma inclusión muchas veces no se evidencia su tamaño. Estamos hablando que en el país, de acuerdo a los datos oficiales de la DIAN, existen más de 400.000 establecimientos relacionados con la venta y comercialización de alimentos y bebidas en el país. Y otra de las cifras que poco y nadie conoce es que esta también es uno de los 3 negocios que más se montan en el país. Después de misceláneas, tiendas y comprar un taxi, el negocio de restaurantes es el que más se monta en el país, pero igualmente tenemos un récord desalentador y es uno de los 5 que igualmente no tienen perdurabilidad en el tiempo, siendo estos de los que más tienen participación ese micro y ese pequeño empresario colombiano o ese emprendedor en Colombia. Los datos que tenemos nos arrojan que de 5 negocios, 2 no duran 6 meses porque se encuentran con una realidad lamentable y es el tema de la tributación, el tema de los arriendos, todo el sinnúmero de elementos que implica estar en la legalidad y en la formalidad con una actividad tan delicada como es la comercialización de alimentos y bebidas, ¿no? Que tiene una serie de normas también implícitas en su manejo. De esos 3 que quedan, 1 no dura 1 año y de los otros 2, 1 solo perdura más de 5 años. El dato afortunado es que todavía sigue siendo un sector que más del 80% corresponde a industria nacional, a colombianos. Por eso es que hacemos un llamado al gobierno nacional desde este espacio para que por lo menos, no es el escenario ideal, las reformas del 2012 y 2014 afectó, pero que por lo menos deje el esquema de tributación actual que tiene el sector de la industria gastronómica. Esto para permitir a esos pequeños y a esos que ya están evolucionando en mediana y gran empresa que puedan tener el sistema dual existente en el sector, que es impuesto al consumo y el IVA, por lo menos eso. No estamos de acuerdo con las anotaciones que han hecho algunos funcionarios públicos en el sentido de que no subimos el impuesto al consumo y eso no va a afectar el precio final al consumidor, es totalmente falso. Pues ya ustedes han anotado, han escuchado de las personas que me han precedido que el IVA afecta a un sinnúmero de bienes de la canasta familiar, más allá de estos 15, 20 que quedaron en el mismo régimen y que no se subieron, con una anotación. ¿Y por qué nosotros hacemos esa solicitud? Porque hoy en día el comer en un restaurante ya no solamente es un tema de lujo como podía pasar años atrás, es un tema de necesidad. En las grandes capitales, por el tema de la movilidad, si una persona quiere llevar su propio almuerzo a su trabajo para no comprarlo por fuera, en ciudades como Bogotá se tiene que levantar a las 3 y 3:30 de la mañana para que puedan cocinarle, puedan salir y pueda estar a tiempo en su trabajo. Y ni qué decir en los mal denominados estratos 1, 2 y 3, que el salir a comer a un centro comercial, a una plaza, a un festival, se convirtió en su parte recreativa, ¿cierto? Entonces hacemos ese llamado, muy preocupados por el tema del famoso impuesto a la salud. Insistimos, vía tributaria no se puede hacer en el país sensibilización o formación del no o sí consumo de un alimento. Finalmente, cualquier alimento en ausencia o en exceso va a causar algún daño. Hoy son las bebidas azucaradas,
cuyo concepto tal como está planteado en la reforma, como bien lo anotaba alguien, pasa desde el agua de panela hasta los jugos naturales. Es un concepto amplio, no es cierto que solamente estarían debatiendo el tema de las gaseosas y de los té, el concepto quedó tan amplio que ahí cabe cualquier cosa. Hoy en día es eso, el día de mañana serán los carbohidratos, será la papa y será cualquier otra cosa que aumente. Acogemos las palabras del senador Robledo cuando se manifiesta que que estamos en una libre economía, que aceptamos que todos los jugadores estén pero bajo las mismas condiciones. Resaltar que el sector de la industria gastronómica colombiana hoy por hoy es uno de los pocos, si no de los mínimos sectores que no tiene ningún incentivo, ningún estímulo tributario, ninguna exención. Cae absolutamente todo. Hacemos entonces el llamado a mantener el esquema del impuesto al consumo y el IVA para que todos, pequeños, grandes y los que quieran involucrarse en el sector de la industria gastronómica, que hoy por hoy es, de acuerdo al DANE, el que este año ha estado haciendo un aporte de más del 8% de la empleabilidad en el país. Nos falta mucho, senador Robledo, tenemos que hacer unos buenos ejercicios para formalizar, para capacitar más a nuestra gente, para que estén en unos perfiles mejor, en unas mejores calidades de vida, pero en eso estamos trabajando desde la asociación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia Barreto. Resalta ella una cosa que es bien interesante, y es que hay impuestos que aparecen como, cuando se crean es como un castigo al lujo, dicen ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los restaurantes, y resulta que ella menciona una cosa que es cierta: almorzar en la calle pudo ser un lujo hace muchísimos años, pero hoy en día es parte de las necesidades de la gente, inclusive de los sectores menos adinerados, porque el tamaño de las ciudades impide ese tipo de cosas. Otro ejemplo, el caso de la telefonía celular, ¿sí?, que también aparece como un servicio de lujo, pero que hoy todos sabemos que el prepago es el que pone la mayoría del consumo, y que esa es una telefonía de sectores populares y clases medias. Y oyendo yo a la doctora Barreto, cada vez insisto más que aquí hay un sector muy grande del empresariado colombiano que no tiene audiencia ante el gobierno. Aquí se reúnen unos cuantos sectores, y yo no me opongo a que se reúnan con el gobierno esos grandes sectores, pero hablan en nombre de todos. Y yo me pregunto, ¿de todos? O sea, digamos, a Codres sí está representada en esas conversaciones. Yo me temo que no. Y es parte del trabajo que tenemos que hacer en esta idea de que el sol tiene que salir para todos, es que aquí el Estado tiene que oír a todo el mundo. ¿Sí? Yo no digo que no oigan al doctor Carlos Slim, que es el dueño de Claro, pero también me pregunto, bueno, ¿y los otros? La gente que además genera la mayoría del empleo en el país. Se crea en estas pequeñas y medianas empresas que, como vemos, para sobrevivir les cuesta un trabajo inmenso, porque el ambiente es tan hostil que el nivel de quiebra es grandísimo. O sea, gente que pierde su patrimonio arriesgándose a construir pues una economía. Ahí hay un tema bien importante de discusión en Colombia.